Hola, buenas noches. Mi nombre es Niman Martín y voy a presentar el trabajo de la unidad 2, tarea 3. Entonces, en el primer punto del trabajo, eh, nos piden definir qué es un Cyber Kill Chain. Entonces, es un modelo creado para permitir que las empresas eh, puedan reconocer cuando tienen algún tipo de vulnerabilidad y puedan mitigarlo. Entonces, se basa en las mismas técnicas que utilizaría un atacante para encontrar vulnerabilidades. Entonces, eh, cada fase depende la una de la otra. Entonces, si sabemos cómo actúa un atacante, podemos romper esa cadena. La cadena está compuesta por los siguientes pasos: reconocimiento, preparación, distribución, explotación, instalación, comando y control y acciones sobre los objetivos. Entonces, en el reconocimiento lo que se pretende realizar es conseguir la mayor información posible de la compañía, ya sea por documentos públicos que estén alojados en la web o generando algún tipo de ataque directamente hacia algún objetivo de la compañía. Entonces, en este punto existen dos tipos de recopilación de información, una pasiva y una activa. Entonces, la pasiva es la que comentaba anteriormente, que es donde se pretende conseguir la mayor información alojada en la web de la empresa con el fin de encontrar algún tipo de vulnerabilidad. Y la segunda es activa, donde ya se quiere o se ataca directamente un objetivo con el fin de eh, conseguir información confidencial. La segunda etapa es la distribución. Entonces, eh, con la información recopilada, lo que se hace es generar algún ataque o explotar alguna vulnerabilidad y enviar un software que nos va a permitir entrar a los sistemas de la compañía. Eh, por lo general se envía por medio de phishing, correos, con el fin de que una persona que esté dentro de la compañía instale el software y pues el atacante tenga acceso remoto. Lo siguiente es explotación. Entonces, en esta fase, pues ya el atacante teniendo acceso a los sistemas de la compañía puede eh, ejecutar el programa que para el objetivo que tenga diseñado. Entonces, puede que sea encriptación de la información o robar información o generar un ataque de negación de servicio. Lo siguiente es la explotación. Entonces, ya teniendo acceso a los servicios, el atacante puede instalar nuevo software con el fin de encontrar más vulnerabilidades. Y con el mismo fin que comentaba anteriormente. Entonces, puede ser robo de información, encriptación o denegación de servicio. Entonces, ya teniendo acceso a los sistemas, eh, ahí el atacante empezaría a expandir su ataque y podría volver a empezar volvería a empezar todo el proceso de recopilación de información con el fin de encontrar más vulnerabilidades y ampliar su zona de ataque. Lo siguiente sería comando y control. Entonces, en este punto, el atacante intenta apropiarse de la mayor cantidad de información posible que esté dentro de la compañía, buscando vulnerabilidades y también eh, debe mantener la conexión inicial. Entonces, el acceso que tuvo inicialmente lo debe mantener para futuros ataques.
Em, y ya cuando el atacante tiene acceso a la mayoría de sistemas, entonces em, ya cumple el objetivo, ¿sí? El objetivo para el cual fue planeado el ataque. En el segundo punto nos piden consultar, que era cross-site scripting. Entonces es una vulnerabilidad que se aprovecha de la mala configuración o las malas prácticas de una página web escrita con JavaScript. Entonces lo que se hace es, por medio de la URL, modificarla, inyectando códigos de JavaScript con el fin de redirigir al usuario a otras páginas, eh, o robar información de cookies. En ese mismo punto nos solicitan averiguar qué es SQL Injection. Entonces, este es otro tipo de ataque, pero va dirigido a las bases de datos. Entonces, por lo general, utilizan una página web, un servicio web, que pida usuario y contraseña. Entonces, sobre estos campos, introducen códigos de SQL, consultas SQL, y verifican cómo actúa la página, si es capaz de desechar los datos ingresados o si los analiza. Si los llega a analizar, entonces el atacante se da cuenta de que la consulta sí puede llegar hasta la base de datos y podría generar otros códigos con el fin de robar información o adulterar campos de la base de datos. Por último, nos piden un URL encoding. Entonces, esto se utiliza para convertir caracteres que no son permitidos en una URL en, bueno, los convierte en otros caracteres que son permitidos. Entonces, por ejemplo, em, el ejemplo aquí más común nos dan la frase hola mundo, y un espacio no es permitido en una URL. Entonces, lo que se hace es reemplazar ese espacio con un porcentaje y un 20. El URL encoding puede ayudar a que no se generen ataques de cross-site scripting, eh, y pues permite la codificación de las URLs para que viajen a través de la red. En el tercer punto nos piden eh, definir qué son los indicadores de compromiso IOC. Entonces, los indicadores de compromiso se pueden generar a través de una herramienta o un software de monitoreo. Entonces, el software de monitoreo lo que hace es alertar a los ingenieros de seguridad, para que puedan tomar acciones lo más pronto posible y que el ataque detectado genere el menor impacto posible. Em, Nos piden describir los argumentos que pueden tener un IOC. Entonces, pues, dentro de los más comunes están las direcciones IP, dominios que puedan estar dentro de una lista negra, hash de los archivos que puedan también ser potencialmente peligrosos, URLs, indicadores de tráfico. Entonces acá lo que se hace es analizar el comportamiento normal y detectar cuando se está generando un comportamiento anormal. Por último, pues debe tener un log de eventos en el cual debe registrar pues los ataques y guardar toda la información que se acaba de decir. Esto se hace con el fin de, bueno, nos piden los usos del IOC. Entonces, el, el objetivo final de un IOC es suministrarle la mayor información posible a los ingenieros de seguridad para que puedan detectar eh, en dónde se produjo el ataque, a quién fue dirigido el ataque, qué máquinas puedan estar infectadas, o qué redes puedan estar comprometidas. Entonces, esta información ayuda a que los ingenieros pues, puedan actuar de una forma más eficiente, con mayor rapidez, pues, generando un menor impacto del ataque. Nos piden describir cómo se utiliza
IOC y dar tres herramientas. Yo encontré la MISP, Malware Information Sharing Platform, el Simulate, SIG. Entonces, la primera pues es una plataforma de código abierto para compartir IOC y pues información de las posibles amenazas. Dentro de sus características está, debido a que es código abierto, pues hay mucha gente en foros opinando acerca del tema. Y pues toda esta información ayuda a que se pueda configurar de la forma más óptima posible. El otro es Simulate, es una plataforma de análisis de seguridad que automatiza la generación de IOCs. Entonces esta plataforma es paga y el mismo ya tiene unas plantillas predefinidas para poder utilizar. SIG es igual un sistema de detección de intrusiones que captura y analiza el tráfico. En el cuarto punto nos piden saber para la empresa X, Y, Z qué tipo de pentest se debe realizar. Entonces, para la empresa X, nos decían que la empresa X quiere un pentest en donde se le va a dar, no se le va a dar acceso a ningún sistema de la compañía. Entonces, en este tipo de análisis, lo que se pretende es generar un ataque muy parecido a la realidad, es decir, como si fuera un ataque real. Todo, bueno, el objetivo principal es detectar fallos de seguridad o vulnerabilidades que puedan ser explotadas. Mm, entonces, para la empresa X, yo coloqué que se debe colocar un pentest de caja negra porque pues no se tiene ningún tipo de información al respecto de la compañía. Entonces tocaría hacer, eh, nos tocaría empezar a realizar desde ceros, recopilar información y luego verificar cómo se puede explotar esa información. La empresa Y da total acceso a los sistemas. Entonces, para esto coloqué que puede ser una caja blanca el pentest, pues porque tienen acceso a todos los sistemas de la compañía. Eh, este ataque, pues, o este ataque no, sino esta prueba está dirigida con el objetivo de recopilar información de posibles vulnerabilidades internas en la compañía. Eh, Se centran casi siempre en objetivos específicos. Puede ser un servicio interno, un servicio web interno o de pronto la infraestructura física. Mm, y por último tenemos la empresa Z. La empresa Z da un acceso parcial a los recursos de la compañía. Entonces, coloqué que se necesitaba un pentest de caja gris porque pues se tiene un acceso parcial, es una combinación de la caja negra y la caja blanca. Igual, el objetivo es encontrar vulnerabilidades pues se genera para eh, ciertos objetivos, ¿sí? Analizar ciertos, mm, o sea, se realiza para verificar de una forma más acotada las pruebas hacia algún tipo de objetivo. El quinto punto, identificar alertas de seguridad. Entonces nos piden definir qué es un IDS, Intrusion Detection System. Un IDS es un sistema de detección de intrusiones. Entonces lo que pretende es alertar de forma oportuna a los administradores de red. Tiene, bueno, su principal función es detectar las intrusiones o tráfico anómalo, comportamiento anómalo en la red. Se basa en patrones de tráfico. Tiene una base de datos grande eh, de hashes de virus, de paquetes maliciosos.
Y si alguno llega a coincidir con un ataque, pues informa inmediatamente, eh, para que pues, los administradores puedan tomar las medidas necesarias. Nos piden mencionar dos. Uno es el McAfee Network Security Platform y otro es el Snort. Entonces, el McAfee es una solución ya paga y pues se encarga de ofrecer detección de amenazas. Snort es uno de los IDS más populares. Eh, Como particularidad, pues fue desarrollado por Cisco. Mm, y pues debido a que es código libre, Snort ha sido utilizado en más de un equipo de seguridad. También les piden definir qué es un IPS. Entonces un IPS funciona igual que un IDS, pero la diferencia es que puede tomar acciones. Entonces puede aplicar políticas para bloquear el tráfico o puede resetear conexiones. Mm, También analiza el tráfico por medio de patrones. Entonces si llega a haber un tráfico que se excede o es diferente al promedio, genera una alerta y cumple la misma, pues el mismo rol del IDS, exceptuando que pues él toma acciones inmediatas, mm, y lo realiza de forma automática. Dos ejemplos de IPS pueden ser Palo Alto Networks Next Generation, es un firewall que tiene la capacidad de IPS, y el Cisco Firepower. Eh, un IPS libre puede ser Suricata, es de código abierto y puede funcionar como IDS o IPS. Nos piden hacer un cuadro comparativo. Eh, la función principal de un IDS es detectar y alertar sobre actividades sospechosas. El IPS, pues detectar, prevenir actividades sospechosas. Mm, El IDS genera alertas para que los administradores puedan tomar acciones. El IPS, por el contrario, pues bloquea y toma acciones para mitigar los ataques. Eh, el IDS no afecta el tráfico de la red, solo realiza un monitoreo, mientras que el IDS puede afectar el tráfico de la red debido a que puede generar bloqueos o restricciones. Eh, el IDS actúa como un equipo pasivo, es decir, solo realiza el análisis de la información, mientras que el IPS pues, se dice que es activo porque pues, puede tomar acciones. Mm, La intervención humana en IDS casi siempre es necesaria porque a raíz de la información que nos brinda, el administrador de red toma acciones o de seguridad toma acciones, mientras que el IPS lo realiza de forma automática. El IDS es más fácil de configurar, el IPS necesita algunas políticas específicas para el comportamiento del tráfico. Los dos se utilizan para monitorear y analizar amenazas. Listo, el sexto punto es analizar un conjunto de herramientas para saber el estado de una web o de pronto de de una URL que pueda ser sospechosa. Entonces nos dan tres ejemplos que son Bursuit, OWASP, SAP y Acunetics. Los tres coincidían en que eran proxy interceptor. Entonces pues decidí colocar acá una definición de qué es proxy interceptor. Entonces es un software que intersecta el tráfico, puede evitar ataques de cross-site scripting. mm, Se utiliza con el fin de optimizar las conexiones de un cliente a un servidor y analizar el tráfico que pasa
por el proxy interceptor. Dentro de los tres ejemplos que nos daban, nos piden hacer un cuadro comparativo. Entonces, Bursweep, la licencia tiene dos tipos de licencia, paga y gratuita. La gratuita tiene pues sus limitaciones. OWASP es de código abierto y Acunetics paga. El enfoque. Entonces los tres aplicativos se utilizan para pruebas de penetración web. Con la diferencia de que Acunetics lo realiza de forma automática. En su mayoría es automático, es decir, ya trae unas preconfiguraciones. Todos son proxy interceptor. El escáner de vulnerabilidades, Bursweep y OWASP lo realizan de forma manual o automatizado. OWASP y Acunetics, la opción paga genera las alertas o los escaneos de forma automática. Bueno, el rendimiento moderado para Bursweep, para OWASP y Acunetics es rápido. Pues tenemos una integración con las herramientas de gestión de vulnerabilidades. Bursweep es limitado dependiendo de la versión que se tenga, paga o gratuita. OWASP es limitado y Acunetics tiene una buena integración con las herramientas de gestión de vulnerabilidades. El séptimo punto nos piden analizar o evaluar qué sistemas operativos tomaríamos para tareas de penetración. Entonces, yo coloqué que el sistema preferido para este tipo de ataques es Linux, o de ataques no, sino de análisis de vulnerabilidades, porque es un sistema más estable. Hay versiones de Linux que están diseñadas para análisis de vulnerabilidades, entonces ya traen todas esas herramientas preinstaladas. Es un software libre, entonces es preferible utilizar Linux a Windows. Sin embargo, no hay que descartar Windows porque hay mucho software especializado en seguridad que está diseñado para Windows y es compatible con Windows. Entonces, ante un posible análisis de vulnerabilidades es importante contar con los dos sistemas operativos. Nos piden si fuera nuestra decisión, qué sistemas operativos utilizaríamos. Entonces elegí que Linux. ¿Por qué? Porque está basado en Linux, es un sistema más estable y especialmente esa distribución de Kali tiene muchas herramientas para análisis de vulnerabilidades. Windows 11, pues porque por lo que mencionaba anteriormente, hay mucho software que está solamente diseñado para Windows y que nos puede ayudar en nuestro análisis. Y Tails también es otra distribución de Linux que está específicamente diseñado para el anonimato, es decir, para cuidar nuestra confidencialidad. El octavo punto nos pide definir qué es un pentesting. Entonces, un pentesting es una prueba de seguridad controlada. Las empresas pagan por realizarse pentesting con el fin de encontrar vulnerabilidades que puedan ser explotadas y que puedan generar que la compañía se vea comprometida. Nos piden definir los pasos para realizar el pentest. El primero es definir el alcance, saber si está dirigido a algún objetivo específico o si va a ser un pentest general donde se analice toda la información de la empresa. En este punto se debe contar con la aprobación de la gerencia, ya que un pentest pues, simula un ataque real y es posible que algunos servicios se puedan ver afectados.
Lo siguiente es recopilación de información. Entonces, en este punto lo que se pretende es recopilar la mayor información posible. El pentest, pues, dependiendo del tipo de pentest que ya se haya solicitado, si es caja negra, caja blanca o caja gris. Entonces, pues la recopilación de información básicamente lo que consiste es en encontrar la mayor información disponible del objetivo a atacar o de analizar. Se revisa información que se puede encontrar en la web o se generan análisis específicos hacia algunos objetivos. El tercero, el análisis. Entonces, una vez recopilada la información, lo que queremos hacer en este caso es ver qué podemos explotar, qué vulnerabilidades encontramos y podemos, y por medio de ellas podemos accesar. El cuarto es la explotación. Entonces, lo que les comentaba, ya teniendo la información, verificamos qué tipo de ataque es el más conveniente, y se lleva a cabo la explotación de la vulnerabilidad con el fin de obtener acceso a los recursos de la compañía. El quinto es la escalación de privilegios. Entonces, una vez se tenga acceso a los sistemas, lo que se pretende es mantener la conexión, eh, y expandirla. Entonces, eh, se realizan de nuevo escaneos con el fin de encontrar nuevas vulnerabilidades que puedan ser explotadas y así expandir el rango del ataque. Luego, bueno, un sexto paso es la post-explotación y análisis. Entonces, lo mismo, una vez encontradas vulnerabilidades, se pretende explotarlas y aquí debemos analizar qué tipo de eh, exploit se puede utilizar. Debido a que es una prueba controlada, no es un ataque real, pues se debe generar un reporte de lo encontrado. Eh, Se debe clasificar en el impacto que pueda tener y cómo se debe mitigar. Esa información debe llegar a los administradores, los cuales deben mitigar las vulnerabilidades, y una vez mitigadas, pues se debe volver a hacer un análisis con el fin de asegurar de que quedaron eh, bien corregidas. Por último, se debe hacer una revisión de las lecciones aprendidas. Entonces, ver por qué no se corrigió la vulnerabilidad antes, si fue de pronto un problema de implementación o falta de mantenimiento de las plataformas. En el noveno punto nos piden definir qué es MFS Console. Entonces, es una interfaz de comandos de Metasploit Framework. Entonces, permite detectar vulnerabilidades. Eh, yo personalmente he podido conocer la herramienta y he visto que es muy robusta, tiene muchas opciones. Es fácil de utilizar, intuitiva. eh, y pues trabaja bajo un entorno Linux hasta donde yo he podido ver. Nos piden definir 5 comandos de MFS Console. Entonces coloqué search. Debido a lo robusto del programa, pues este comando nos ayuda a filtrar lo que queremos buscar. Use carga un módulo específico de Metasploit. Show muestra la información de los comandos a ejecutar. Set, este comando configura los parámetros de cualquier exploit que queramos utilizar. Y exploit lo que es lanzar el exploit.
Entonces en el 10.º punto nos piden un listado de 5 puntos para que un usuario que no tenga conocimiento en seguridad pueda analizar una URL sospechosa. Este punto de vista está asociado con el anexo 3. Listo, entonces yo coloqué validar el origen del correo electrónico. Si vemos que el correo electrónico no es de la compañía, no está dentro del dominio de la compañía, y su procedencia no es de algún dominio conocido, pues deberíamos sospechar. Enlaces y archivos adjuntos. Entonces igual, si el remitente no es confiable, lo mejor es no abrir los archivos adjuntos. En caso de que abran alguna URL y esta esté solicitando información, o puede ser por algún tipo de correo donde se solicite información confidencial, lo que debemos hacer es sospechar de este tipo de URLs y no dar información. Algunas páginas que utilizan phishing se realizan de forma automática y no se revisa la ortografía. Entonces, si la página tiene algún tipo de error, también debemos desconfiar. Y cuando recibimos ofertas de premios que no, pues inesperados, es muy probable que sea alguien que quiera aprovecharse pues de la emoción de la persona, eh, sí, pues de la emoción de la persona, y pueda estar solicitándole dinero o información confidencial. Por último, nos piden definir qué es un CSIRT. Entonces, es la respuesta ante incidentes de ciberseguridad y centros de operaciones de seguridad. Entonces, el CSIRT es un grupo encargado de revisar los incidentes de seguridad. Esa es su principal función, y mitigarla, ¿no? Entonces, el CIRS tiene tres objetivos primordiales, ¿no? Que son la recepción de incidentes, el análisis del incidente y la solución al incidente. También tiene unos roles específicos, que son el líder del equipo. El líder es el que dirige a todo el grupo. Debe estar informando, es un puente entre la gerencia y el equipo operativo. Debe estar dirigiendo el incidente y dirigiendo a su equipo. Se tiene el líder de incidentes, que es la persona que toma acciones con respecto al incidente. Entonces informa al líder del equipo el progreso o los avances que se tengan con respecto al ataque que se esté sufriendo o al incidente de seguridad. Está el especialista administrativo, que también se encarga de organizar la información y realizar reportes e informarle a la alta gerencia acerca del incidente. Están los especialistas de soporte en TI, que son las personas que van a realizar las configuraciones para mitigar el impacto de la incidencia. Está el especialista en relaciones públicas. Entonces, para una empresa lo más importante es su reputación. Esta persona va a ser la encargada de hablar con los medios públicos, y pues proteger la reputación de la empresa. Está el especialista legal. Entonces, esta persona por lo general tiene conocimientos de las leyes, se encarga de desarrollar las políticas y procedimientos legales para la gestión efectiva de incidentes. Y pues esto sería todo. Aquí ya el punto 12 sería el enlace del video, que ya en un momento lo voy a cargar.